Aló, buenas tardes. ¿Me escuchan los audientes? Listo, perfecto. Entonces, si se escucha bien, vamos a comenzar. Muy buenas tardes, noches. Mi nombre es Manuel Rodríguez, soy antropólogo forense con mi título de maestría. Es mi especialidad. Me desempeño en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia desde hace aproximadamente 12 años como perito experto en el tema de antropología física y forense. En el contexto de hoy vamos a hablar pues muy someramente, de una manera muy introductoria, el tema de los traumatismos osteológicos en el sistema musculoesquelético, ¿cierto? Asociados a caídas de altura en contextos forenses. ¿Cuál es el rol del antropólogo forense? Es decir, de nuestra experticia en el análisis de traumas por caídas de altura. Básicamente podemos orientarlo en cuatro focos. El primero de ellos es la contribución absoluta en la interpretación de la evidencia, es decir, de los hallazgos que encontramos en un cuerpo, y la determinación de la causa, manera y mecanismo de las muertes en estos cuerpos que son concluidas y certificadas por los médicos, ¿cierto? Nosotros podemos ser un apoyo fundamental a la hora de establecer estas incógnitas por parte del médico forense, acorde a la evidencia que se tenga. También somos expertos en la documentación de heridas o de alteraciones en general, ¿cierto?, presentes en el sistema musculoesquelético, específicamente en los huesos. También analizamos el intervalo de tiempo o las temporalidades en las que fueron ocasionadas las heridas en el cuerpo, específicamente en el tejido óseo. Y también podemos inferir los mecanismos que se involucraron en el evento o en los eventos traumáticos, que ya más adelante vamos a analizar, que las caídas de altura son variables, ¿cierto? ¿Cómo hacemos el registro de los traumatismos? Es fundamental, ¿cierto? Los registros implican pues una documentación tanto escrita como fotográfica, imagenológica, las más de las veces, ¿cierto? Entonces vamos a tener que primero realizar una documentación general de las alteraciones o de los traumatismos, en este caso específico. Vamos a tener que realizar una fotografía detallada, uno por uno, cada alteración, cada fractura, cada luxación, cada fisuración, la reconstrucción de las relaciones anatómicas en estos segmentos. Creo que hay un audífono abierto. Ruido. Colin Blake desapareció. Fuimos con el director y Colin no se presentó, pero su madre reconoce su bicicleta en la escuela y creo que está ahí. Envío a cada policía la foto del chico y busquen en el campo. Claro. Jefe, tenemos algo. Hola, creo que hay micrófono abierto y se escucha un ruido. ¿Será que lo podrían cerrar? No sé quién lo tendrá abierto. Bueno, ¿me escuchan de todas maneras allí? Si me escuchan bien, entonces pues continuemos. Bueno, estábamos en la observación detallada de los traumatismos, en este caso los traumatismos en los huesos. Vamos a tener que reconstruir muchas veces las estructuras anatómicas. Vamos a tener que medir estas alteraciones muchas veces, ¿cierto? Para inferir ciertas características del elemento causal o de los elementos causales o del contexto causal de los traumatismos. Vamos a utilizar imagenología, vamos a utilizar estereomicroscopía, vamos a utilizar fotografía de amplitud, macro, todo esto con el fin de documentar de manera minuciosa cada una de las alteraciones traumáticas que vamos a encontrar en el sistema musculoesquelético.
Listo. El tercer punto es básicamente el análisis de placas radiográficas, tomografías, en el caso en el que se tenga esa tecnología, resonancias o cualquier imagenología que nos permita tener una óptica un poco más profunda de las estructuras anatómicas, ¿cierto? Muchas veces, por ejemplo, en casos de proyectiles o explosivos, las radiografías nos van a ayudar a indicar la ubicación de las esquirlas o de los núcleos o de los proyectiles mismos pues, que hayan quedado alojados en cada uno de los cuerpos o de las estructuras de estos cuerpos. Y finalmente, parte del registro de estas evidencias va a ser la interpretación. En el caso de las caídas de altura, sí o sí es un mecanismo general de fuerza contundente, ¿cierto? Mediante la reconstrucción del área traumatizada cuando lo amerita, ¿cierto? Con consolidantes, sean líquidos, sean líquidos, no, tienen que ser líquidos, ¿cierto? Que sean de fácil remoción, líquidos industriales, polimerados, casi siempre utilizamos siliconas, UHU, entre otros. ¿Para qué esto? Para poder estimar el mínimo de eventos, si los hay o si solamente es un evento grande, si eventualmente hay un patrón o patrones de lesión o lesiones patrón, ¿cierto? Por ejemplo, en contextos de caídas de altura o de traumas contundentes específicos a ciertos huesos, nos van a dejar unas lesiones patrón indicadores del objeto que las ocasionó, ¿cierto? Para la identificación y el registro de las lesiones óseas, ¿cierto? Tenemos que primero realizar un inventario de huesos, en el caso, pues, general. Si el caso está, pues, digamos, fresco, tenemos que tener un inventario anatómico que tenemos del cuerpo, que está presente para el análisis. En el caso osteológico, bueno, vamos a dividir el esqueleto axial del apendicular. Ya más adelante vamos a entender el por qué. En el esqueleto axial principalmente tenemos alteraciones en la base, en la bóveda o en el rostro del cráneo, en el cuerpo, en el mentón y en la rama ascendente de la mandíbula, que es donde habitualmente vamos a encontrar posibles lesiones óseas por caídas de altura, dependiendo, ya más adelante vamos a profundizar un poco en el tema, de las diferentes caídas de altura. En las vértebras casi siempre pues patrones de compresión, patrones de hiperflexión, hiperextensión, dependiendo de la posición del cuerpo al momento de caer, de la altura y de si hubo objetos intermedios. Las costillas básicamente son áreas cercanas a las vértebras, cierran el tórax en su forma pseudocircular, pseudoesférica, con el manubrio esternal, bueno, todas las estructuras que hacen parte del esternón, y eso nos va a generar una biomecánica específica diferente en el esqueleto axial al esqueleto apendicular, ¿cierto? El esqueleto apendicular, pues tenemos los huesos largos, la cintura escapular y pélvica, huesos de las manos, de los pies, etc. Para entender los traumas por caídas de altura en general, tenemos que primero tener una maniobrabilidad, un cierto conocimiento, una cierta experiencia en los temas de traumatología generales, ¿cierto? Específicamente trauma óseo-muscular o trauma óseo, en el caso pues de nosotros los antropólogos físicos. Y ya en el análisis del trauma vamos a tener muchas variables que analizar que nos van a permitir generar un diagnóstico diferencial de uno u otro mecanismo las más de las veces y acorde a las evidencias que tengamos y acorde a los contextos de estas evidencias, ¿cierto? Perdón. Primero hay que establecer cuáles son las causas de ese trauma. Si es de un origen cosmético, ¿cierto? Por ejemplo, alteraciones cosméticas, un bypass, cirugías estéticas, etcétera, que no aplican en estos casos de altura. Causas terapéuticas, ¿cierto? Por ejemplo, ortopedia, entre otros, que tampoco, pues, digamos, van a ser como el origen, la causa del trauma de caída de altura. Aquí tenemos tres mecanismos, causas, perdón, principales que vamos a observar en caídas de altura específicamente, que son las causas accidentales, las causas intencionales o violentas y las causas de vulnerabilidad asociadas al estrés mecánico por patologías, es decir, fracturas patológicas. En el caso, por ejemplo, de la osteoporosis o la osteopenia, pero principalmente en la osteoporosis, vamos a encontrar que hay una mayor vulnerabilidad a este tipo de fracturas, incluso en caídas de altura, ¿cierto?
Ya más adelante vamos a ver algunos ejemplos, principalmente en población senil o en población adulta mayor, que es donde, digamos, por procesos biológicos de degeneración naturales, se empieza a perder calidad en la densidad del hueso y se adquiere, perdón, osteoporosis, osteopenia, pues, en estas fases de la vida, ¿cierto? Entonces, por eso vamos a tender a encontrar mayor cantidad de fracturas patológicas o fracturas osteoporóticas en población vieja, ¿cierto? En población senil o adulto mayor. Las formas en las que afecta el sistema musculoesquelético, cómo afecta al sistema esquelético el trauma, por ejemplo, ¿cierto? No todos los traumatismos por contusiones o por caídas van a ser iguales. Vamos a tener que analizar si hubo amputaciones o no, amputaciones traumáticas, si hubo rupturas parciales o completas del hueso, a lo que definimos como fracturas. También si hay desplazamientos anormales entre las articulaciones o en una articulación particular, lo que llamaríamos luxaciones o esguinces. Y también vamos a encontrar en algunos puntos disrupción de nervios o de suministros sanguíneos que nos van a ocasionar, por ejemplo, en fracturas de cabeza, de cadera, de cabeza femoral o en cabeza humeral. Vamos a encontrarlas más de las veces una posible necrosis avascular derivada del traumatismo asociado pues, digamos, a esta zona articular. Y también vamos a poder analizar formas o contornos anormales inducidos o no, ¿cierto? Por ejemplo, en cadáveres frescos o en algunas estructuras óseas vamos a poder encontrar ciertas formas, contornos, lo que llamamos lesiones patrón, que nos van a permitir inferir un elemento, una dirección, una cantidad de masa, bueno, y algunas variables que nos van a contribuir pues a la interpretación del traumatismo. También, ¿qué nos permite analizar el trauma? Los estudios osteopatológicos, ¿cierto? Diferenciar las causas de estos traumatismos. Hay traumatismos que pueden ser de origen cultural, como el deporte, ¿cierto? Las artes marciales, o ciertas prácticas ambientales, o ciertas prácticas sociales. Y asimismo, la identificación de los mismos y la descripción de los mismos. Y finalmente, vamos a tener que analizar también la lesión al tejido vivo causada por fuerzas o mecanismos extrínsecos al cuerpo. Esto generalmente lo vamos a hacer en conjunto con los médicos. Los casos de caídas de altura principalmente los vamos a analizar en condiciones de descomposición o tafonómicas, en su gran mayoría en cadáveres frescos y en estados incipientes de descomposición. ¿Cierto? Es raro encontrar un cadáver completamente esqueletizado que provenga de un mecanismo de altura como causa de muerte o que tenga estas alteraciones en contextos forenses. Casi siempre los cuerpos nos llegan principalmente de frescos o en estados de descomposición, sean cuerpos de agua o en zonas aisladas, ¿cierto? O en zonas habitadas, como por ejemplo los casos de los suicidios o accidentes, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a tener que en conjunto con el médico patólogo, el médico legal, analizar en conjunto un cadáver fresco para interpretar los traumas que se asocian a una caída de altura. Para ello también vamos a tener que entender la biomecánica de los tejidos, en este caso la biomecánica específicamente del hueso, ¿cierto? Tenemos que entender el tejido óseo como un material bifásico, es un material como cualquier otro, ¿cierto? Y asimismo tiene unos patrones físicos o biofísicos de comportamiento. Van a haber ciertos puntos de quiebre, ciertos puntos de falla, ciertos puntos de elasticidad o ciertos puntos de absorción natural de la energía, ¿cierto? Vamos a entender que es un tejido esponjoso y es un tejido cortical, compuesto ambos, uno con mayor cantidad del otro, de minerales, pero también de colágeno y de sustancias fundamentales que le dan un componente viscoelástico a los tejidos, ¿cierto? Estas propiedades mecánicas adicionales, digamos, gracias a esta mezcla de características de material, nos va a permitir entender el hueso como un material mecánico que tiene viscoelasticidad, que tiene ductilidad, que tiene rigidez y que tiene fuerza, ¿cierto? Vamos a entender esto en un conjunto para darle ciertas características de resistencia o de falla a cada estructura, y cada hueso es distinto en su biomecánica. Ahora, cada hueso relacionado con otro también puede generar ciertos cambios en la biomecánica. Los huesos esponjosos, por ejemplo, pueden soportar hasta el 50% de la energía en deformación plástica, sin fracturarse.
Es un material anisotrópico, que quiere decir que tiene propiedades biomecánicas en función de las cargas que recibe en cada zona, ¿cierto? El hueso cortical, que es más compacto, más duro, es muy rígido, posee una rigidez demasiado elevada, es isotrópico y genera una fracturación del 1,5 al 2% de la deformación del material. Es decir, después de este porcentaje, falla, se fractura. Y posee, a diferencia del hueso esponjoso, unas propiedades biomecánicas iguales en cualquier dirección, ¿cierto? Digamos, una diferenciación entre los dos tipos de tejido óseo. Ahora, los comportamientos, perdón, bajo cargas, ¿cierto? Tenemos fuerzas externas, fuerzas internas, como la deformación o la solicitación. Esto ya tiene que ver con temas más de biomecánica, ¿cierto? Pero es importante mencionarlas porque sin el conocimiento, sin el entendimiento profundo de estos conceptos, va a ser después más complejo interpretar traumatismos en el tema de caídas, que puede llegar a ser muy complejo. ¿Cierto? En temas de solicitación, bueno, ya tenemos algunas características biofísicas, tenemos unidades de fuerza por centímetro cuadrado, eso lo podemos calcular acorde a la densidad de cada hueso, y bueno, ¿cierto? También tenemos una intensidad de carga o fuerza por unidad de área del hueso, ¿cierto? Tenemos fuerzas estáticas, fuerzas dinámicas, fuerzas cíclicas, fuerzas cuasiestáticas, ya más adelante lo vamos a ver con los ejemplos. Una fuerza externa, por ejemplo, un empujón, una caída de altura, de gran altura, ¿cierto? Es algo que va a producir una aceleración del cuerpo. Eso vendría siendo una fuerza externa, a diferencia de las otras dos, que son fuerzas internas, ¿cierto? Tenemos la deformación en la estructura. Básicamente es una modificación en las dimensiones de esta estructura. Puede ser lineal o puede tener forma de cizalla, ¿cierto? Las cizallas son cambios angulares, ¿cierto? Una deformación plástica angulada, por ejemplo, una fractura en leño verde, en algunos casos de infantes o adolescentes. También cambios en la longitud de la estructura, por ejemplo, si es una deformación lineal, por ejemplo, en un golpe focal después de una caída, ¿cierto? Que no tenía la suficiente energía para fracturar, pero sí para deformar, ¿cierto? Entonces, todo esto va a variar dependiendo de esas características biomecánicas de cada hueso y del sistema óseo-muscular en general. Aquí tenemos un gráfico tradicional, esto es lo que nos referencia en temas de biomecánica del hueso y en general de materiales, cómo funcionan los cambios con respecto a fuerzas externas e internas en los puntos de los límites, ¿cierto? De elasticidad, de plasticidad y el punto de colapso o de fractura o falla en el material, ¿cierto? Sabemos que de un punto a B en la estructura va a tener una elasticidad, es decir, que va a deformarse acorde a esa fuerza, ese material se va a deformar, pero va a tender a regresar a su misma forma original, acorde a sus características intrínsecas como la viscoelasticidad y la rigidez, ¿cierto? Pero ya después, entre el punto B y entre el punto D, tenemos una deformación plástica porque hay una mayor energía, pero no suficiente para generar una falla en el material. Entonces el material se deforma sin regresar a su punto, a su forma original, ¿cierto? Y ya el punto de colapso es donde el material no resiste más energía, no es capaz de absorberla y se fractura o se quiebra, ¿cierto? Entonces, digamos que es básicamente mayor esta resistencia en el hueso cortical y menor en el tejido esponjoso, dadas sus intrínsecas características estructurales, ¿cierto? También va a variar con el contenido de agua, es decir, a mayor hidratación que tenga un hueso, mayor capacidad de absorber energía, ¿cierto? O sea, mayor sangre y este tipo de fluidos líquidos. La fuerza en términos de carga y deformación es indicada sobre la curva. Bueno, ahí entendemos un poco los gráficos. Esto es algo muy ilustrativo, ¿cierto? Porque pues obviamente es parte de la teoría de la mecánica de materiales. Aquí tenemos otro gráfico en comparación, por ejemplo, entre el hueso, el cristal y el metal. Vean ustedes las diferencias entre materiales. Obviamente, pues, incluso tenemos materiales muy duros, materiales muy blandos como el yeso, muy duros como el diamante, y cada material se va a comportar de maneras diferentes acorde a sus características mecánicas, ¿cierto? La clasificación del hueso, en el caso de materiales, es más tirando a un material vidriado o dúctil según la edad y el ritmo con el que es sometida la carga. A mayor juventud, a mayor
juvenilidad, por decirlo así, el hueso es más dúctil, ¿cierto? Tiene mayor, ¿cómo decirlo, hombre? Bueno, es más elástico y a más edad y a más carga se comporta de una manera más vidriada, ¿cierto? Como el material del cristal. Aquí tenemos uno de los ejemplos de diferentes materiales en la escala de Mohs, que es la que nos clasifica el material acorde a su dureza en términos físicos. Y ahora en biofísica tenemos el hueso aproximadamente en una escala de 2.5, el hueso fresco de un adulto recién removido, el tejido blando fresco, digamos un cuerpo de morgue fresco, recién llegadito, más o menos tienen una dureza promedio de 2.5 en la escala de Mohs, o sea, un poco más duro que el yeso y un poco menos duro que la calcita. O sea, no es tan propiamente un material muy resistente, ¿cierto? El hueso hervido en agua corriente llegó a un punto de 3, casi como la calcita. Por ejemplo, cuando vamos a hacer un proceso de maceración o de remoción de tejidos blandos en descomposición o frescos, vamos a tener que hervir el hueso en ciertas sustancias químicas, ¿cierto? El hueso quemado, a diferencia de otras estructuras, perdón, de otros huesos en otras características, con coloración marrón o negra, es decir, que tuvo una exposición al fuego no muy permanente, pero sí tuvo una alteración pues, en su material, vuelve al estado de 2.5, ¿cierto? No es mucha la diferencia. El hueso con mayor exposición a temperatura desciende a 2 y el hueso incinerado desciende a 1. Básicamente el hueso incinerado es que es ceniza, ¿cierto? Es talco. Entonces, digamos que ahí vamos entendiendo un poco cómo funciona la dureza. Ahora vamos a hablar de fracturas, ya en el término específico del material óseo. Tenemos que entender los tipos de fracturas según la severidad, cómo se comportan, ¿cierto? Los estreses o las cargas anormales que son las que van a generar estas fallas en el material. Vamos a tener que clasificarlas según su tipo de estrés y vamos a tener que clasificarlas también si son discontinuas o si son, digamos, completas. Los tipos de la fractura según la severidad. Tenemos fracturas simples, como una segmentación entre dos huesos o una fisuración oblicua, por ejemplo, en un golpe directo en un cúbito, en un número. Tenemos la segmentación en múltiples fragmentos o una fractura comminuta, ¿cierto? Muy comunes en caídas de gran altura o en accidentes de tránsito o en mecanismos básicamente de alta energía. También vamos a tener huesos fracturados expuestos a través de la piel, comunes en caídas de altura, ¿cierto? Que es lo que denominamos fracturas compuestas o abiertas o desplazadas. O bueno, tenemos una serie de clasificación de fracturas. Tenemos fracturas por fatiga, por ejemplo, un estrés biomecánico en un tiempo prolongado puede suceder. Si usted le pega constantemente a una pared con la mano, pues lo más probable es que se fracture por estrés, ¿cierto? O por condiciones patológicas que ya mencionamos, como la osteoporosis, ¿cierto? En este caso es la pérdida de calidad, de cantidad y en la arquitectura en el hueso por procesos patológicos como la osteoporosis o cualquier otro. También tenemos cargas dinámicas, cargas estáticas, ¿cierto? Una carga estática es básicamente una carga que inicialmente empieza baja y empieza a aumentar paulatinamente, ¿cierto? Por ejemplo, un aplastamiento, cuando se te cae algo encima, ese peso va a empezar a generar mayor carga encima del material, ¿cierto? A medida que aumenta el tiempo y eventualmente la masa. También cargas dinámicas, altas y repentinas, como un proyectil de arma de fuego o una caída de altura, un accidente de tránsito, básicamente cualquier mecanismo repentino de traumatismos, ¿cierto? De trauma. Tenemos también que hay fracturas completas o incompletas, nos va a mencionar mucho del mecanismo y de la energía con la que fue ocasionada la fractura. Una fractura completa pues divide el hueso por completo, una fractura incompleta no lo divide por completo. Hay una retención en la continuidad de la estructura a pesar de la, digamos, de la falla. Tenemos fracturas según, por tensión, por compresión, por torsión, por flexión, por cizallamiento, y eso lo vamos a tener que tener muy presente a la hora de interpretar el trauma en una caída de altura, porque en las más de las veces pueden haber combinaciones entre varios de estos tipos de fracturas.
Bueno, ya habíamos mencionado al principio, aquí tenemos un ejemplo de cómo son los diagramas que utilizamos nosotros, por ejemplo, al momento de realizar los registros esquemáticos de ciertas fracturas. Es muy importante hacer estos esquemas también cuando tenemos politraumatismos, es decir, que hay fracturas en varias partes del cuerpo y al momento de realizar el diagrama nos va a permitir interpretar también esquemáticamente dónde se ubican las lesiones y un posible mecanismo, ¿cierto? O una posible posición del cuerpo, etcétera. Entonces tenemos que documentar minuciosamente la ubicación y la condición de cada defecto óseo. Tenemos que utilizar fotografías en diferentes escalas. Tenemos que mencionar las dimensiones de los defectos. Eso nos puede hablar también de alta o baja energía, ¿cierto? También tenemos que, si se remueve tejidos blandos, como ya mencionamos, cómo llegó el tejido blando, si el tejido blando tenía hematomas, si tenía rupturas, si tenía escoriaciones, desgarros, hemorragias, cualquier tipo de evidencia que con el médico que es especialista en analizar estos tejidos blandos nos permita correlacionar eventualmente algún traumatismo con el hueso. Yo, por ejemplo, puedo encontrar una fractura completa y oblicua en un fémur y ya con el análisis de tejido blando puedo estimar que la fractura además fue desplazada y fue abierta, porque pues la estoy documentando sobre el tejido blando, ¿cierto? Eh, También, bueno, eso lo que acabo de mencionar es básicamente la asociación de lesiones en tejidos blandos con defectos óseos. Ahí es donde tenemos una relación directa con el patólogo o con el médico, ¿cierto? Y el antropólogo. Por ejemplo, si vemos una amputación traumática en contextos, por poner un ejemplo de desmembramiento, vamos a encontrar que los bordes de los tejidos blandos de la persona cuando está viva, obviamente van a generar hemorragias y van a generar un patrón diferente a cuando el corte se realiza en una articulación o en tejido blando de una persona que ya no está viva, es decir, ya no hay sangrado, no hay hemorragia, entonces la característica del tejido blando va a ser distinta y eso nos va a permitir inferir algunos datos en el análisis de estos cuerpos con el médico. La diagramación y posterior estudio topográfico y epidemiológico de múltiples casos de altura, ¿cierto? De caídas, en este caso que estamos hablando de caídas de altura, son claves, son cruciales, son importantísimos para la inferencia de los diferentes patrones de lesión por caídas. Entonces nosotros, por ejemplo, ¿qué hemos hecho durante algún tiempo? Empezamos a coger diferentes casos de diferentes contextos que vienen de diferentes situaciones de caídas de altura, sean suicidios, sean homicidios, no nos interesa es que el mecanismo fue de altura, una caída de altura, sea de propia altura, o sea de gran altura, o sea de altura media, o sea de cualquier altura, ¿cierto? Entonces, al momento de nosotros coger todos esos cuerpos y ver todas las lesiones que tenía cada uno de ellos, nos va a permitir generar inferencias epidemiológicas. Por ejemplo, en el 90% de las caídas de un quinto piso, o pongámosle de 50 metros de altura, en condiciones normales de precipitación, las personas se van a tender a fracturar la columna, la pelvis y las manos, ¿cierto? En el 90%, cosa que no va a suceder en caídas de altura de propia altura o caídas de pronto de más altura, donde vamos a poder encontrar amputaciones, segmentaciones o estallidos de ciertos componentes anatómicos. Entonces, por esto es importante también estudiar la epidemiología y la documentación va a ser fundamental para establecer esa epidemiología. O sea, de nosotros depende, del registro que nosotros hagamos de cada caso que nos llegue, el futuro investigativo de la epidemiología en este tipo de casuística. Básicamente es un daño infringido, un trauma por una caída de altura es un daño infringido a través de un número diferente de fuerzas en las cuales el área o las áreas de impacto son relativamente grandes, en general, ¿cierto? A menos de que hayan algunas variables, obstáculos o en la caída u otras situaciones más atípicas, ¿cierto? El rango amplio de fracturas, de patrones de fracturas según las propiedades biomecánicas de los huesos, la naturaleza, la fuerza. No es lo mismo caer de rodillas a caer de cabeza, a caer parado, ¿cierto? Porque van a haber diferentes biomecánicas en el momento de absorber estas fuerzas. También vamos a tener en cuenta la forma, la masa, la velocidad del instrumento a través del cual la fuerza es aplicada. En este caso, pues el cuerpo es el mismo instrumento,
sus extremidades también, ¿cierto? Y los obstáculos en el trayecto de la caída. También van a haber variaciones según la edad y el tipo de actividad. Los individuos jóvenes, por ejemplo, practican un mayor número de actividades riesgosas, como el parkour o deportes extremos o cosas que pueden desencadenar una caída de altura traumática, ¿cierto? Mientras que los individuos mayores presentan mayores limitaciones que predisponen a heridas accidentales, como por ejemplo caídas de baja altura o eventualmente una colisión con un automóvil ya que vas despacio cruzando la calle o este tipo de situaciones, ¿cierto? Hemos encontrado algunos patrones de lesión, por ejemplo, en las caídas de pie en baja altura, además, porque no es lo mismo caer de un árbol a caer de un 20º piso de pie, vamos a encontrar eh, fracturas bilaterales de talón, fracturas en el tobillo, fracturas distales en tibia y peroné, dislocaciones de rodilla, fracturas en el fémur, lesiones sean fracturas o luxaciones en la cadera y fracturas de compresión en la columna. Aquí vemos un ejemplo diagramático de cómo sería el mecanismo de esta chica cayendo de pie, digamos, de una no gran altura, de un árbol, ¿cierto? Vean ustedes cómo funciona la biomecánica en este punto, la transmisión de fuerzas, de energía y de la característica de cada uno de los segmentos anatómicos. También va a variar dependiendo de la naturaleza del sustrato, no es lo mismo caer en pasto que caer en cemento, que caer en agua. También va a variar la velocidad de la caída, pues a mayor altura, digamos que mayor aceleración, va a haber mayor velocidad, entonces obviamente va a ser mayor energía la que se va a absorber. También va a variar dependiendo del peso del individuo, no es lo mismo ser una persona delgada, ser una persona obesa, ¿cierto? Y también el uso de brazos o de otras características del cuerpo para amortiguar la caída. Por ejemplo, en caídas de altura es común encontrar fracturas de coles en la muñeca, ¿cierto? No fracturas de no muy gran altura. Entonces, esto en conjunto nos va a permitir inferir un patrón de lesión por caída de baja altura, pero de pie, por ejemplo, ¿cierto? En determinados contextos. Rara vez de interés forense, estas caídas realmente son muy raras. Por ejemplo, el que se cayó y se desnucó en la ducha, pero pues básicamente es un mecanismo más bien complejo, ¿cierto? Pero digamos son muy atípicos, o el viejito que se cayó y se fracturó la cadera, pero pues digamos desembocó en una necrosis vascular o otro tipo de situaciones. Y en algunos casos pueden explicar traumas menores, ¿cierto? No son frecuentemente fatales estas caídas, mientras que las caídas de gran altura sí lo son. Aquí tenemos otros ejemplos. Cuando la persona cae con la mano extendida, ¿cierto? Dependiendo de si es hacia adelante o si es hacia atrás, entonces está la fractura de Coles o la fractura de Smith, o están fracturas de clavícula, fracturas en ciertos carpianos. Porque por la mecánica de las caídas, vean ustedes la forma en la que se comporta el cuerpo y la relación entre segmentos al momento de apoyar la mano abierta en este punto y probablemente absorber mayor parte de la caída en este punto, ocasionando este patrón de lesión que es muy común, ¿cierto? La fractura de Coles. En niños menores de 5 años se ha documentado que la mayor frecuencia en este tipo de caídas con extensión de la mano se da en la zona supracondilar del húmero. Entre los 5 y 10 años las fracturas se ven transversas a nivel metafisiario distal del radio, ¿cierto? En la adolescencia media se ha encontrado también una frecuencia en separación de epífisis distal del radio, ¿cierto? Por las características biomecánicas de esa zona al momento de caer. Después de los 40, perdón, en la adolescencia tardía encontramos fracturas en los huesos del carpo. Después de los 40, que ya uno está más calcificado, pues se van a encontrar fracturas en la muñeca. Y en edades avanzadas, adicionalmente, vamos a encontrar fracturas en húmero o en otras estructuras por la osteoporosis, ¿cierto? Las fracturas en clavícula son en su mayor frecuencia por caídas directas en el hombro y ocasionalmente, no son tan frecuentes, con el brazo extendido. Bueno, seguimos aquí en el tema de caídas de baja altura. Los niños jóvenes que comienzan a caminar, ¿cierto? Presentan con mucha frecuencia luxaciones de la articulación atlanto-occipital. Y es resultado de caídas lentas, no muy rápidas hacia adelante cuando pierden el balance, ¿cierto? En esa época de la vida nosotros tenemos
biomecánicamente la cabeza más pesada que el resto del cuerpo en cuanto a la gravedad, y por ende lo más frecuente es que estos pelados se vayan, digamos, de cabeza y se generen estas alteraciones de tipo luxación, ¿cierto? Vean ustedes que en estos casos se prima la luxación que la fractura, y en la población senil prima la fractura que la luxación. Bueno, en heridas a la cabeza tenemos principalmente qué características: circunferencia craneana de baja energía, genera patrones visibles de fracturación simple o combinada, como fracturas deprimidas o fracturas lineales, en el caso en el que se manifiestan. Y en el contexto de heridas de contragolpe, por ejemplo en accidentes de tránsito, encontramos que se pueden producir fracturas en las placas orbitarias o en algo otras estructuras del esplanocráneo, es decir, del cráneo facial, que son altamente fracturables dadas sus características laminares, ¿cierto? Entonces, no es lo mismo en este caso caer de cara a caer, digamos, de espalda o con la parte posterior del cráneo. Las fracturas osteoporóticas en caídas. Aquí vemos un diagrama de cómo funciona la osteoporosis. ¿Qué es la osteoporosis? Básicamente es una pérdida paulatina de la densidad y de la, digamos, de la estructura interna del hueso, lo que va a permitir su debilitamiento y mayor probabilidad de fracturación, ¿cierto? Las fracturas osteoporóticas generan mayor fragmentación con menos energía, por eso las podemos encontrar en pacientes, en personas adultas mayores, en caídas de la ducha, o se resbaló en su misma altura y se cayó, ¿cierto? Ya más adelante vamos a ver algún ejemplo. Son la principal causa de muerte de mayores de 75 años por causas directas o indirectas, ¿cierto? En la gran mayoría es por básicamente necrosis avascular de la cabeza femoral, y tienen que hacer intervenciones ortopédicas de reemplazo de cadera, y eso puede ocasionar muchas complicaciones en estos pacientes ya muy viejos. También hay una vulnerabilidad por mayor pérdida ósea relacionada al envejecimiento. Tiende a ser mayor en mujeres postmenopáusicas, ¿cierto? La mujer, así como es maduradora temprana, también es, digamos, envejecedora temprana a nivel hormonal. O sea, la mujer entra primero a la menopausia que el hombre a la andropausia. Entonces, por ende, el cambio degenerativo va a ser primero manifiesto en mujeres que en hombres en promedio, ¿cierto? El riesgo de caerse es mayor en aquellos que usan, pacientes que usan, por ejemplo, antidepresivos, sedantes, vasodilatadores, tranquilizantes, antiinflamatorios, porque son, digamos, drogas que causan sueño o pérdidas del equilibrio, de reflejos. En esta edad es más frecuente, ¿cierto? Las porciones del cuerpo más susceptibles por agotamiento, receptores de cargas pesadas durante caídas, ¿cierto? La cadera, las piernas, la cabeza, la porción distal del radio, proximal del húmero, ¿cierto? Entonces, las zonas donde, digamos, vamos eventualmente a buscar fracturas en una caída de este tipo: caídas de altura, caídas patológicas. Las caídas de más altura, ¿sí? De mayor energía. Esto, digamos que hay diferentes clasificaciones acorde a la literatura científica, pero para efectos prácticos las diferenciamos en esta presentación entre caídas de baja altura y caídas de gran altura, ¿cierto? Que tienen mayor energía. Generalmente son precipitaciones, caídas de puentes, de edificios, de árboles, etcétera, ¿cierto? Árboles altos, pues. Producen heridas con patrones de aceleración y desaceleración vertical. Esto es fundamental, ¿cierto? Son más frecuentes en áreas urbanas, conocidas como el síndrome del saltador, muy comunes, ¿cierto? En contextos urbanos. Los casos que nos transfieren análisis específicos de trauma a los antropólogos provienen comúnmente de áreas rurales donde los restos han podido permanecer sin ser descubiertos por periodos prolongados. Ya hemos detectado que el 40% de estos cuerpos con estas características son derivadas de suicidios. El 90% de estas fracturas son por caídas desde un cuarto piso o superior, y una tercera cuarta parte de las caídas involucran fracturas de la columna en este patrón, ¿cierto? En la caída de gran altura. Factores que varían en los traumas: la velocidad, ya lo dijimos, la superficie y la posición del cuerpo. O sea, las mismas variables en caídas de baja altura, caídas de gran altura, nos van a incidir esto. Aquí tenemos algunos ejemplos. Vamos a encontrar fracturas en caídas de gran altura. Vamos a encontrar fracturas en cabeza y rostro de este tipo,
hiperextensión, hiperflexión en columna van a ocasionar fractura o compresión también entre la columna y el cráneo, nos va a ocasionar fracturas basilares o fracturas de anillo en todo el foramen magnum, ¿cierto? Dirigidas hacia adentro. Esas fracturas más bien tienen que obedecer a una caída perpendicular, ¿cierto? Donde la columna vertebral ejerce una compresión hacia el cráneo. Pero también vemos fracturas tipo Lefort o fracturas tipo Eggshell, fracturas bastante complejas cuando la caída es, digamos, del rostro o en la parte posterior del cráneo, ¿cierto? Cuando se aterrizan los glúteos encontramos este patrón de lesiones. Tenemos un 82% de heridas en la pelvis y un 55% de heridas en la columna. Eso quiere decir que es lo más frecuente cuando una persona cae sentada, cae sobre los glúteos, ¿cierto? Cuando el impacto es lateral, hay daño pélvico, hay daño costal y hay fracturas angulares. Eso también nos va a permitir inferir si la persona cayó, digamos, con cierta inclinación o cierta rotación en el momento de poner la cadera con la superficie, ¿cierto? También encontramos fracturas y luxaciones en cadera de mayor nivel, fracturas de astrágalo y otras lesiones del tobillo y lesiones en cuerpos vertebrales, casi siempre por compresión. También dependiendo, pues, si yo caigo de espalda o si caigo de frente, por ejemplo, acostado, ¿cierto? O de espalda, vamos a encontrar también fracturas extensas más que todo en el tórax, fracturas costales en ambas parrillas principalmente. Generalmente son bifracturas por arco costal, como lo evidencian estas imágenes. Eso nos va a inferir, a permitir inferir una compresión de alta energía del tórax, ¿cierto? Como es una estructura en conjunto pseudoesférica, vamos a analizar esa compresión, de dónde vino, si fue de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás. Vamos a encontrar fracturas en la columna si la caída fue perpendicular hacia la espalda, ¿cierto? Luxaciones también en la columna, dependiendo de la energía, y las fracturas costales muy típicas, generalmente en los ángulos o en los puntos medios, ¿cierto? Así como lo muestra esta imagen de un paciente de caída de altura. Vean ustedes que tiene fracturas en casi todas las costillas bilateralmente. Si son unilaterales, pues hay que mirar toda la unilateralidad del cuerpo a ver si realmente la persona cayó fue de un lado o con cierta inclinación y no fue completamente perpendicular de la espalda hacia, pues hacia la superficie. Generalmente, a diferencia, digamos, de las caídas de baja altura, es común el daño en el antebrazo, ya lo sabemos, ¿cierto? Fracturas de Coles o fracturas de Smith o fracturas carpianas. También encontramos que hay una principal causa de muerte cuando son de baja altura y mueren, que es un daño craneal o cervical, no más, ¿cierto? Mientras que las caídas de gran altura nos van a poder ocasionar otras causas de muerte, por ejemplo, un trauma raquimedular fuerte, ¿cierto? Una amputación traumática, un estallido craneofacial. Eh, Más o menos se calculan estas caídas desde 15 metros de altura. Hay altas tasas de daño torácico espinal. Entonces, vean ustedes, por ejemplo, nomás poniendo el ejemplo, que yo me tire de más de 15 metros hacia adelante, todas mis rejas, ambas rejas costales van a fracturar y todas mis costillas probablemente se vayan a incrustar en mis pulmones. Eso me va a ocasionar un hemotoras, un neumotoras, o bueno, eso ya lo determina el médico y probablemente me vaya a ocasionar la muerte casi que inmediatamente, ¿cierto? Que es lo que sucede en la mayoría de caídas de gran altura. Hay una muerte instantánea por un daño multisistémico o focal, pero letal, ¿cierto? Hay heridas a la cabeza, digamos, que no son tan frecuentes dependiendo de la posición, pero lo más frecuente es que la gente no se tire de cabeza, entonces vamos a encontrar que en estas caídas de gran altura más bien son infrecuentes, las vamos a encontrar con mayor severidad en la columna, en el tórax y en los miembros inferiores, ¿cierto? Mientras que en los niños la cabeza, dado su tamaño, sí constituye el primer sitio del impacto. Entonces, pues no va a ser lo mismo que se arroje un adulto a que se arroje un niño de un 15º piso, ¿cierto? En las extremidades inferiores tenemos un patrón establecido de que 2/3 de estas caídas en extremidades inferiores resultan en fracturas bilaterales de fémur, tibia y peroné. ¿Por qué? Pues ya vamos a entender un poco más adelante. Aquí tenemos algunas referencias de imagenología que representan una fractura por caída de altura en
en los pies y en la articulación de la rodilla. Ven ustedes el estadio del fémur, fracturas en tibia y probablemente fracturas y luxaciones en peroné, ¿cierto? Inclusive hasta en la misma rótula, dependiendo pues. La tipología común son fracturas comminutas, fracturas abiertas, fracturas desplazadas. Eso es lo que vamos a encontrar comúnmente en caídas de gran altura, en miembros inferiores. También vamos a encontrar fracturas de calcáneo, habitualmente comminutas por la compresión en tobillo. Vamos a encontrar compresión en rodilla y vamos a encontrar compresión en cadera. Entonces vean ustedes que sí vamos a encontrar eventualmente patrones de lesión dependiendo de las caídas. Obviamente esto hay que investigarlo más a profundidad, lo mismo que el tema de los explosivos y los accidentes de tránsito, porque pues cada caída es muy dinámica, es muy variable. Aquí les voy a poner unos ejemplos. Vean ustedes, arriba hay dos ejemplos de actividades riesgosas muy comunes llamadas parkour y que generalmente desembocan en accidentes traumáticos o letales, ¿cierto? También lo utilizan mucho los youtubers eh, para ganar seguidores, se suben a estas partes pues altas y se toman fotos y bueno, ya hemos visto que varios de ellos han fallecido en estas circunstancias. Aquí tenemos varias imágenes de precipitaciones o de saltadores urbanos. Vean ustedes que no es lo mismo lanzarse de espalda a lanzarse de frente. Los movimientos en cada uno de los segmentos anatómicos van a ser variables. Si el cuerpo gira en el aire, si rota por el eje lateral o por el eje coronal, eso ya lo vamos a confirmar eventualmente con material investigativo, ¿cierto? Vean ustedes ahí, por ejemplo, en un paracaídas, el comportamiento no es homogéneo, ¿cierto? Entonces hay que mirar cómo va a caer ese cuerpo a esa altura. Aquí hay otros ejemplos. Vean, por ejemplo, las caídas, digamos, asociadas a accidentes laborales. Pueden que sean letales, puede que no, todo depende de cómo caiga la persona y del contexto, ¿cierto? Por ejemplo, si esta persona nos cae de cabeza y se luxó fractura la articulación atlanto-occipital, lo más probable es que se muera, ¿cierto? Pero que otra persona como este, que cae de pronto en su espalda y piernas, no se muera, pero sí vamos a entender cómo se lesiona, ¿cierto? Lo mismo alguien que se rueda por una montaña, alguien que se lanza, por ejemplo, de una quebrada a hacer un clavado, vean ustedes esta gente cómo gira de bacano, o el borrachito que viene pues y se rueda por las escaleras, o la chica que se va a casar y se cae, ¿cierto? Pues digamos que va a variar dependiendo de los contextos. Pues todas estas imágenes para que ustedes vean que no es homogéneo el patrón de caídas, ¿cierto? Podemos inferir, calcular, hay fórmulas físicas, incluso biofísicas para ello. Ya más adelante podremos mirar o en la referencia bibliográfica pueden profundizar porque pues sí hay unas fórmulas bastante interesantes que nos van a permitir saber con qué energía cae un cuerpo. Vean ustedes nomás aquí en esta caída, cómo esta chica sale volando, no de muy gran altura, pero vean ustedes la dinámica en cámara lenta del cuerpo. Qué lesiones traumáticas podemos encontrar. Eso es lo que vamos a analizar en cada contexto. Lo mismo que la chica que viene aquí y se cae de cara y se enterró un pedazo de plato en la boca y se perforó en la mandíbula. Alguna cosa de esa es lo que vamos a tener que analizar en contexto. Bueno, aquí un ejemplo, ¿cierto?, de la biofísica del asunto. Se observa que la velocidad de los dos cuerpos incrementa cada segundo en 10 metros por segundo, ¿cierto?, que es la aceleración de nuestro planeta, que no es homogénea, pero que, digamos, tiende a manejar esta homogeneidad, ¿cierto? Entonces vemos que por cada segundo aumenta la velocidad en 10 metros por segundo por la gravedad, sin importar su masa, emplean el mismo tiempo en recorrer la caída libre de la altura del edificio. Pero bueno, estos son ejemplos de biofísica para que ustedes sepan que sí, detrás de todo esto hay formas de calcular, ¿cierto? De calcular lo que ocurre en los cuerpos al momento de caer. Aquí hay otros ejemplos. Tenemos los gimnastas, o gente pues que practica deportes, o los accidentes de tránsito que también pueden derivar en caídas de altura, ¿cierto? Por ejemplo, que a mí me levanta un carro y salgo volando del puente y caigo abajo, entonces tengo que interpretar también qué ocasionó el automóvil, qué ocasionó la caída de altura. Esos casos nos han llegado aquí en Medellín bastantes, digamos porque han habido muchos accidentes de
tránsito en puentes, entonces salen volando los motociclistas y caen al pavimento, caen al río, caen a un árbol, y ahí es donde nosotros tenemos que diferenciar ciertos patrones de trauma. Lo mismo el del charco, ¿cierto? Que se va a tirar y se resbala y fue pucha y se quebró. O el muchacho este, ¿cierto? Vean ustedes que es que cada caída es muy variable, es muy dinámica, y por ende vamos a tener que documentar, generar documentación cada vez más minuciosa para poder eventualmente entender patrones de lesión, por ejemplo, por skateboarding o por gimnasia o por, ¿cierto? Por lanzamiento de puentes. Consideraciones finales, ya vamos a terminar. La investigación de una muerte por caída de altura siempre, siempre va a ser un reto para los investigadores de campo y, por supuesto, para nosotros los peritos forenses que analizamos el cadáver, porque ya vieron ustedes someramente la cantidad de variables que hay que tener en cuenta al momento de determinar eventualmente una causa de muerte por caída de altura. No es solamente la investigación judicial, sino también la interpretación del trauma óseo. Es imposible que a mí me digan que una persona que se tiró en 8º piso no tenga ni una fractura y yo reciba un cuerpo sin fracturas, con traumas, pues, con contusiones, pero sin una fractura. A mí eso me generaría ya sospecha de que la causa haya sido por una caída, ¿cierto? Esta causa puede estar asociada a diferentes maneras de muerte y eso ya es para los médicos, no para los antropólogos, porque nosotros no determinamos causa de muerte. Es el médico quien debe interpretar toda esta información que nosotros le estamos suministrando para determinar si fue una muerte accidental, si fue suicida o si fue un homicidio, pues, ¿cierto? O involucrar otro tipo de eventos que pueden ser circunstanciales, concausales, como golpes, uso de drogas recreativas, intoxicaciones, psicopatologías, otro tipo de sustancias. Bueno, eso hay una cantidad de variables que hay que analizar en conjunto con los médicos de manera interdisciplinaria. Y bueno, finalmente les dejo bueno, una referencia bibliográfica. La mayoría de fotos de casuística han sido tomadas de casos míos o tomadas por otros colegas, pues obviamente como para referenciar la bibliografía. Espérenme un segundo porque veo que no ha cambiado la vista. Y ahora sí. Ahí está la referenciación bibliográfica, la pueden consultar también perfectamente. Eso está en varios textos, pero la que yo considero que tiene mayor información actualizada es esta que fue publicada en justamente un libro de patología forense en nuestra institución con la Universidad Nacional de Colombia, donde pues se hizo un estudio muy, muy minucioso con fórmulas biofísicas y todo el asunto. Entonces, si lo quieren consultar, ahí lo tienen a disposición. Y no sé si tienen alguna pregunta, consulta, duda. Quisiera hacerle una pregunta, doctor. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Claro que sí. Doctor, en el caso de un suicidio, en una precipitación, en una persona de unos 70 kilos, ¿qué pesa más cuando se va a lanzar, pues, en la altura? O sea, ¿qué parte del cuerpo es lo que se vence primero? Yo te haría una contrapregunta. ¿Cómo se lanza él y de qué altura? De 6 metros parado. 6 metros parado. En este caso, una persona de 70 kilos, bueno, y hablemos también de la contextura, ¿es una persona robusta o es una persona obesa? ¿O una persona Robusta, delgada? 70 kilos robusta, de Okay. 1,65 de estatura. Robusta. En ese caso, si la persona se arroja unos 6 metros parada, lo más probable es que caiga entre las piernas y los glúteos, ¿cierto? Acorde a lo que me estás mencionando. Pero si la persona de pronto se tira de espalda, pues obviamente lo más probable es que caiga con un trauma en la espalda y posteriormente en la cabeza por el efecto del rebote, ¿cierto? Es importante también saber que la cabeza, en el contexto de esta altura, digamos que sí tiende a tener lesiones traumáticas visibles, ¿cierto? Por el efecto del contragolpe. Pero en el caso en el que se arroje de pie, pensaría que la zona anatómica principalmente afectada o primariamente afectada van a ser las piernas y la cintura pélvica, ¿cierto? Al momento de caer de pie.
no le da mucho tiempo por la altura, ¿cierto? Son 6 metros en segundos, pues eso básicamente no es mucho tiempo que le permita al cuerpo, por ejemplo, dar un giro, pero eso es variable, ¿cierto? Ya si la persona, por ejemplo, pone las manos al momento de haber caído, pues vamos a encontrar también fracturas secundarias en miembros superiores. Pero digamos, en contextos de patrón general, las primeras zonas anatómicas en verse afectadas serían las piernas y los glúteos, ¿cierto? La zona pélvica. Gracias, doctor. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta, comentario, sugerencia? Muy buenas noches, doctor. Buenas Gracias noches. por la ponencia. En los contextos de caída, ¿siempre verifican autopsia o dependiendo de lo que se haya en la escena, deciden no realizarla? Nada más. Gracias, muy amable. Bueno, muy buenas noches. Para responder tu pregunta, nosotros acá en Colombia, en el sistema médico legal, si hay, no, independiente pues de que haya sospecha de homicidio o suicidio y la persona muere en una caída de altura, independiente pues del contexto, siempre se le debe hacer la autopsia. Al menos nosotros siempre la realizamos justamente para observar estas lesiones o estas características que nos puedan generar un patrón de lesión asociado a caída o diferencial a caída, ¿cierto? Eso también se va a unar a otros hallazgos que van a encontrar los médicos en tejidos blandos, estallidos orgánicos, perforaciones de órganos, me imagino, ¿cierto? Entre otras variables. Pero digamos que lo ideal es practicar una autopsia en estos contextos, a menos que pues si no se quiere alterar el cuerpo y se tenga la tecnología y la ley que lo sustente, hacer una virtuopsia, ¿cierto? Que es lo que hacen mucho en Europa para este tipo de casos, muchas veces al menos para detectar el patrón de las fracturas dentro del cuerpo antes de alterarlo, ¿cierto? Diría que es como la respuesta a tu pregunta. Doctor, otra pregunta, disculpe la molestia. He coincidido con una compañera que le está preguntando por el chat. ¿Cuál sería la diferencia entre lesiones que se puede ver con golpe directo y de golpe indirecto? Bueno, voy a tratar de buscar aquí rápidamente en esta imagen. En esta imagen que estamos proyectando, vamos a ver un patrón cuando las fracturas son directas en el cráneo y son, por ejemplo, caídas de gran altura, vamos a encontrar fracturas conminutas, ¿cierto? Lo que llamamos fractura tipo Eschel, cuando son de frente, pero cuando son posteriores, vamos a encontrar conminución posterior, es decir, en la zona parietoccipital, o inclusive vamos a encontrar lesiones asociadas en la columna atlantoccipital, en la articulación atlantoccipital. Pero principalmente la diferencia entre un golpe directo de gran altura es la conminución, ¿cierto? Pues a mayor altura, mayor energía, por lo tanto mayor absorción, por lo tanto mayor afección. Sin embargo, una caída de altura no grande, pero directo, puede ocasionar una fractura deprimida o una fractura incompleta, ¿cierto? Derivado del golpe directo, mientras que en los golpes indirectos, sean de gran o de baja altura, vamos a encontrar habitualmente fracturas incompletas, fracturas tipo Lefort o fracturas focalizadas, ¿cierto? Fracturas lineales. ¿Por qué? Porque son lesiones de contragolpe. Cuando hay una lesión de contragolpe, la mayor energía es absorbida por el golpe y el contragolpe, pues por biofísica, va a tener una absorción de energía, pero mucho menor, ¿cierto? Porque ya toda la energía o casi toda la energía fue absorbida por el golpe, la zona donde, digamos, hubo el golpe directo. ¿Sí me hago entender? ¿Queda clara la respuesta? Sí, doctor, queda claro. Hola, buenas noches. Buenas noches. Doctor, muchas gracias por la ponencia, está muy didáctica. Quería consultarle, ¿qué tan recomendable, digámoslo así, son esta técnica que nosotros usamos del ala del sombrero para diferenciar precisamente
las caídas de los traumas directos, las fracturas que se localizan en esos sitios. ¿Qué conocimiento tiene usted de eso? Si nos puede guiar. Muchas gracias. ¿Me podrías repetir, por favor, ¿qué me dijiste? El procedimiento del sombrero. Sí, mi doctor, la línea del área del sombrero en el cráneo para diferenciar los traumas directos o de los indirectos. No conozco el tema de la línea del sombrero. ¿Podrías explicármelo? Bueno, en medicina legal se usa la línea del ala del sombrero para diferenciar los traumas que están por encima de la línea del sombrero, que generalmente son fracturas, para un trauma directo, mientras los que están debajo para un trauma indirecto. En este caso son las fracturas. No, eso es lo que uno de los, ¿qué sería? Una guía que nosotros tenemos, pero claro, hay que asociarlo a otro tipo de lesiones, ¿no? Entonces yo decía, tal vez usted conoce un poco del tema. Claro, claro, y Ujú. también sabes que tenerlo asociado, o sea, yo pienso que el análisis de caídas de altura en este tema de fracturas directas o indirectas va a tener mucha importancia el contexto investigativo, ¿cierto? La posición del cuerpo al momento de hacer el levantamiento o al momento, digamos, de hacer el hallazgo, porque digamos que hemos encontrado fracturas que, digamos, no son comunes asociadas a caídas de gran altura. Que uno dice, pero yo no esperaría encontrar una fractura en el húmero, pero resulta que es que la persona cuando se arrojó tenía algo en el brazo. Entonces, digamos que es muy variable, ¿cierto? Es muy variable. Por eso, digamos que ver una fractura aislada, como nos dijo alguna vez el profesor José Pablo Araibar, los árboles nos impiden ver el bosque. Entonces, tenemos que mirar las fracturas en conjunto, en contexto. Una sola fractura a mí no me dice que una caída de altura. ¿Sí me hago entender? O sea, si yo veo, por ejemplo, una fractura Lefort en el cráneo facial, yo la puedo Ujú. asociar no solamente a una caída de altura, sino a un golpe directo o a un contragolpe o a una lesión por accidente de tránsito, ¿cierto? A un traumatismo directamente en la zona dentoalveolar. No necesariamente está asociada directamente, no es que encontré una fractura Lefort 2, entonces eso es caída de altura, sino que hay que mirar, encontré fractura Lefort 2, encontré fractura deprimida en la zona atlanto-occipital, encontré fractura unilateral en el temporal derecho, encontré luxación en la articulación de la cadera, ¿sí me entendés? O sea, como una sumatoria, perdón, de hallazgos que ahí sí nos van a permitir inferir qué pudo haber sido directo y qué pudo haber sido indirecto. Por ejemplo, en caídas de baja altura es donde más se nos complica el tema, porque como es de baja energía, pues vamos a encontrar fracturas lineales o luxaciones. Entonces yo no puedo asociar de pronto una luxación directamente a la caída, sino de pronto a un contragolpe, a una situación de contragolpe. Resulta que caí sentado, pero al momento de caer sentado tenía el brazo hiperextendido y me luxé el hombro, por ejemplo, ¿cierto? Entonces digamos que en estos casos va a imperar el análisis de las lesiones en contexto, ¿cierto? En Ujú. contexto. Tenemos que ver todo el mapa corporal de las lesiones para poder interpretar qué es lo más probable que haya podido ocurrir en esa biomecánica. Ok, muchas gracias, doctor. Gracias a ti por explicarme lo del sombrero. Listo. No sé si tengan alguna otra pregunta, comentario, aporte. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Sí, para contar, mi nombre es Dimar Infante. Muchísimas gracias por su ponencia. En el caso de la línea del ala de sombrero es más que todo para eh, hacer inferencias sobre de la etiología médico-legal en el cual se produjo esa lesión. En las literaturas hablan de que cuando es por encima de esa línea, que es una línea que va 3 centímetros por encima de las cejas y a nivel del borde superior del pabellón auricular, probablemente podemos inferir de que esto se trate de una lesión externa o, un, o que alguien produjo dicha lesión. Y cuando es por debajo de esta línea, se dice que probablemente la persona si haya tenido, se haya caído por cualquier medio. muchísimas gracias por tu aporte. Claro, tiene mucho sentido. Para complementar tu aporte, yo considero que obviamente vean ustedes que todo lo que hablamos es en términos de probabilidad, ¿cierto? O de estimación. En estos casos es básicamente
inferencia estadística. Vean, por ejemplo, esta imagen donde nos dice los sitios potenciales de las fracturas en clavícula. ¿Esto quién lo ha determinado? Principalmente los ortopedistas y los médicos forenses, ¿cierto? Acorde a lo que han registrado y han documentado en epidemiología. Entonces, digamos que lo que vos decís es muy importante porque digamos que gracias a la epidemiología, a la acumulación de datos, nos va a generar una frecuencia o infrecuencia estadística que podemos asociar o no a determinado mecanismo, y eso aplica para todos los mecanismos ocasionales de trauma en el cuerpo. Muchísimas gracias por tu aporte, Doc. Gracias a usted, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, gracias a ustedes por asistir. No sé si hay alguna última pregunta o aporte. No sé si está por ahí Emanuel. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, por su atención, por este tiempo. Espero que haya sido de su aporte, de su agrado, y en lo que pueda servirles, con mucho gusto. Ahí les dejé mis datos de contacto. Y bueno, ahí estamos en contacto también. Un saludo, feliz noche para todos. Muchas gracias, licenciado. Igualmente para usted.